visto la luz. El tercer orden es el orden del dar y recibir. Y dentro de este orden pues se encuentra el equilibrio entre lo que damos y lo que recibimos como energía. Y obviamente pues este tiene menos que ver con lo que vamos a hablar hoy, pero lo quería mencionar para que tengan en cuenta de pronto en sus propios procesos cómo está influyendo este desorden del dar y el recibir en el flujo de su vida. Esto afecta mucho sobre todo a la abundancia y por lo tanto entonces cuando estamos dando demasiado y recibimos poco, o cuando estamos dando poco y recibimos demasiado, hay desequilibrio y esto puede generar, por ejemplo, la escasez. Pero bueno, eso lo dejo por ahí como guardadito para más adelante. Entonces, ya sabemos que hay un orden, que en la sistémica familiar, mientras haya orden, el amor puede fluir y que cuando hay desorden hay conflicto y se gasta mi energía vital en resolver conflictos. Que uno de los órdenes más importantes es el de pertenencia porque todo hace parte y pertenece. Y que cuando nosotros no hacemos parte ni dejamos que todo lo que es pertenezca, empezamos a excluir. Y una de las mayores exclusiones que se genera es un aborto. Entonces quiero dejar como esa notica por ahí para que más adelante la utilicemos. Y ahora les quiero contar sobre dos conceptos importantes que también nos van a ayudar un montón a la sanación. Y es la conciencia individual y la conciencia colectiva. Entonces la conciencia individual es la conciencia de nuestra vida, la nuestra, la de nosotros, la mía, la del yo como individuo. Lo que yo hoy presente aquí y ahora decido hacer. La conciencia colectiva es aquella colectiva más grande que yo que heredo del sistema familiar. Es decir, yo estoy al servicio de mi sistema familiar y estando al servicio de ese sistema, pues lo que voy a hacer es muchas veces voy a estar más coordinado o más como poseído por la conciencia individual que por la conciencia colectiva que por la conciencia individual. Entonces voy a terminar haciendo algo que el sistema me pide como programa o como patrón, en lugar de hacer lo que yo como individuo deseo hacer por lealtad a mí. Entonces les voy a poner un ejemplo de un caso propio. Por ejemplo, yo en mi árbol genealógico tengo un programa de no tener hijos porque en mi sistema familiar hubo mucha violación, hubo abuso y violación. Entonces el programa que se instaló es que en mi sistema familiar pues tener hijos es peligroso. Además porque hubo muertes en los partos. Entonces esto también refuerza el programa. Entonces yo tengo un patrón repetitivo en mi línea de hermanos y es que ni mi hermana ni yo tenemos hijos. No, nunca quisimos tener hijos. Yo tuve un aborto, tengo un niño no nacido, pero pues elegí no tener hijos, pero cuando lo elegí lo hice desde mi conciencia colectiva, porque mi sistema pulsaba por una necesidad de que no hubieran hijos, porque los hijos son peligrosos en mi sistema, porque cuando un hijo nace, la madre se muere. Entonces, yo desde mi conciencia colectiva decidí no tener hijos. Cuando fui consciente de esta información y me paré en mi conciencia individual, allí pude decidir no tener hijos, pero desde mi conciencia individual. Hubiera podido encontrar que sí quería hijos y hubiera podido sanar ese tema. Pero pues casualmente, en mi caso, mi conciencia individual estaba alineada con la conciencia colectiva del sistema y por lo tanto pues iban en la misma dirección. Pero ya lo hice conscientemente, ya fue una decisión propia no tener hijos, ¿sí? Entonces, espero que quede claro la diferencia entre conciencia individual y conciencia colectiva. Y bueno, y si cualquier dudita tienen, por ahí me las van escribiendo. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de las exclusiones y lo que genera el aborto en este tipo de situaciones. Cuando existe un aborto, lo primero que habría que saber de esto es que el aborto siempre ha sido una opción y una posibilidad. El aborto siempre ha estado ahí como posibilidad para todas las mujeres y todas las mujeres han tenido la posibilidad de decidir no tener algún hijo.
¿Sí? Esto no es nuevo, esto siempre ha estado allí. Lo que pasa es que ha estado pues ligado a creencias religiosas y a creencias morales, pues que lo ha hecho ver como algo malo, negativo o ha sido muy juzgado, pero pues en realidad siempre ha estado allí la información y la posibilidad del aborto. Entonces, como posibilidad, yendo al orden de pertenencia, todo hace parte y pertenece. Todo hace parte y pertenece. El aborto también. Y por lo tanto es una forma de una elección que podemos hacer. Sin juicio, ¿no? Es una decisión. Ahora, es personal. Y dice Bert Hellinger, el maestro de las constelaciones familiares, que no hay poder humano que haga abortar a una mujer que quiera tener un hijo, y no hay poder humano que haga que una mujer tenga un hijo si esta mujer no lo quiere tener. Estas son palabras de Bert Hellinger que me parecen súper poderosas, porque en realidad lo que nos están diciendo es que le están dando el poder a la mujer de tomar esta decisión. Porque muchas veces nosotras culpamos al hombre de que no nos apoyó y entonces por eso yo decidí abortar. O es que el hombre, él me obligó, él me dijo que no quería que tuviéramos ese hijo y entonces me hizo abortar. Y lo que descubrió Bert Hellinger con sus miles de constelaciones familiares es que no hay poder humano que haga que una mujer aborte si no lo quiere hacer. Y no hay poder humano que haga que una mujer tenga un bebé que no quiere tener. ¿Sí? Porque el poder que tiene la mujer de decisión en la vida es grandísimo. La madre es la vida y ella es la que decide en ese caso. Aunque al final siempre hay algo más grande que nos sostiene, que decide quién va a venir a la vida y quién no, ¿no? Pero en el acto, en la decisión de conciencia individual, quien decide es la mujer, y el hombre es un acompañante que puede influir, pero no habrá suficiente fuerza para convencer a esa mujer si ella no lo quiere hacer. Pero si lo quiere hacer, lo va a hacer, independientemente de lo que el hombre a su lado opine. Y esto pues puede chocar un poquito, pero pues es importante que yo se las comparta, porque es información muy valiosa y que de alguna manera cambia nuestros paradigmas y nuestras creencias. Entonces, eso por un lado. Por el otro, también hay que entender desde la sistémica que así como nosotros estamos al servicio de nuestro sistema y muchas veces vivimos la vida desde esa inconsciencia o desde esa conciencia colectiva que pulsa por un programa del sistema y no por una conciencia individual que decide por mí, para mí, a mi favor. Lo mismo pasa con los abortos, y es que un bebecito no nacido está al servicio del sistema. Entre más pequeño es el bebé, entre más pequeño es el ser humano, más amor hay de ese ser para su sistema familiar. Lo que esto quiere decir es que si ese bebé no nace, no es porque la mujer sea, la mamá sea, no sé, voy a decir mala y no quiso tener ese bebé o le quitó la vida a un bebé que no había nacido, sino porque ese bebé, en su propio servicio al sistema, eligió no nacer porque sabía que no nacer iba a darle más vida a la vida de su mamá y a la vida del sistema en general. ¿Sí? De alguna manera, ese pequeño ser está al servicio del sistema. Y al estar al servicio del sistema, pues entonces hace lo mejor para el sistema. Tal vez todavía no tiene una conciencia individual que le permita ser leal a él mismo, y en ese caso entonces es leal al sistema, decidiendo no nacer para darle más vida a la vida de esa madre. Y entonces está ahí lo más grande, que es la vida, lo que nos contiene, que es al final quien decide, quién nace y quién no. Y si ese bebé no nació, es porque la vida decidió que ese bebé no tenía que nacer. Y yo no soy más grande que la vida para saber qué es lo que debía haber pasado y qué no. La vida sabe. Y la vida sabe más que yo de la vida. Entonces, si ese bebecito no nació, yo hice parte del plan supuestamente tomando la decisión. Pero como dice el curso de milagros, yo nunca decido por mi cuenta. Yo solo soy un participante de esta historia, esa experiencia en la que cumplo un rol, y en este caso en un aborto yo cumplo un rol de tomar una decisión. Pero en el fondo quien toma la decisión es la vida misma, la que decide que ese bebé nace o no nace. Entonces, luego de contarles esto, me gustaría entonces que ya entráramos en materia
hablando de dos tipos de abortos que debemos sanar, importantes para el orden sistémico. Uno de ellos es el aborto de los ancestros, abortos de los ancestros, y otro es mis propios abortos. Entonces, lo importante de los abortos ancestrales radica en que estos van a hacer que nosotros tengamos el lugar que nos corresponde en la vida. Como les explicaba al principio, si yo tuve hermanos no nacidos, pues mi lugar no es el que ocupo hoy, sino debo tener en cuenta a este hermano no nacido para que yo pueda ocupar el lugar de hermanos que me corresponde. Entonces sería interesante que ustedes, si se sienten fuera de lugar, si sienten como que no se hallan mucho o muchas veces decimos estoy perdida, no sé qué quiero de la vida, si de pronto tienen alguna de estas sensaciones de no estar en el lugar correcto, o si de pronto tienen información acerca de esos abortos de los padres, es importante entonces ustedes incluir a estos niños que no nacieron como parte de la línea de hermanos en el orden de nacimiento, respetando el orden jerárquico y luego aplicando el orden de pertenencia teniéndolos en cuenta. En mi caso, por ejemplo, yo siempre sentí que yo no tenía energía de hermana mayor y hace poco descubrí pues que efectivamente no soy la hermana mayor. Entonces, pues yo ya sé que soy la segunda y que tuve un hermano medio, entre comillas, que no existen los hermanos medios, pero tuve un hermano que solo fue de mi padre y luego tuve mi hermana menor que es hermana por parte de padre y madre. Es decir, yo antes era la mayor de dos y hoy soy la segunda de cuatro. O sea, miren cómo eso cambia mi lugar y cómo me da más energía para vivir la vida desde mi propio lugar y cómo va a hacer que mi vida fluya más. Y de hecho ha sido así. Acá, desde que yo estoy ocupando mi lugar en la línea de hermanos e incluí ese aborto, yo estoy fluyendo más con la vida porque estoy en mi lugar, estoy ocupando mi lugar. Entonces, esto con respecto al tema de los abortos de los ancestros. Una cosa importante es que pues nosotros no tenemos que ir a preguntarle a nuestra mamá si ella abortó o no, eso es algo que es de ella, es algo íntimo, personal, no es mi asunto y no necesito esa información para hacerlo. Yo solamente con ir a mi interior, a mi sabio interior, voy a tener esa información, solamente preguntándome si yo realmente estoy en mi lugar y si siento que hay un lugar que me está esperando y hay una información dentro de mi información celular que me indica que yo tuve un hermano o una hermana que no nació o inclusive un gemelo que no nació tampoco, que se absorbió. ¿Sí? Por ahí hay un libro que me encanta y que se los recomiendo que se llama El gemelo fantasma. Y me parece buenísimo porque en ese libro nos cuentan cómo muchos de los que estamos aquí veníamos con otro hermanito en muchos porcentajes y hemos nacido solos y sentimos durante la vida mucha sensación de soledad y de abandono y además de duelo, ¿no? Pero es natural porque es que nacimos con alguien al ladito, crecimos con alguien al ladito, pero de alguna manera esa personita desapareció y yo nazco con la ausencia de esa persona. A mí, por ejemplo, me pasa y es que yo tengo que comprar todo de a dos. ¿Sí? Eso me indica que de pronto yo tuve un hermanito, un gemelo invisible que no nació y que me genera ese vacío que siempre tengo que de alguna manera llenar o contar con él. Entonces, pues digamos que es recomendable también ir hacia adentro, preguntarnos si realmente sentimos que vinimos con alguien al lado. Esa información está en nosotros y también está en nosotros la información de si tenemos otros hermanos que no nacieron. ¿Sí? Es sentirnos en meditación es posible. De hecho, les puedo compartir también una meditación de hipnosis para ericksoniana para ese tema, para que quienes estén interesados pues me lo preguntan y yo se las comparto. Entonces es importante ir hacia adentro y reconocer si de pronto tenemos a alguien a quien incluir dentro de esos abortos ancestrales. Ahora, es probable que dependiendo del nivel de conciencia que cada uno tenga, pues sea necesario o inclusive llegue información acerca de
abortos de abuelas, de bisabuelas, etcétera, etcétera, que nosotros estemos representando, que seamos dobles de estos abortos. Y por lo tanto los representamos porque necesitan ser vistos y no han sido vistos. Este punto sí se tiene que trabajar en una constelación familiar y pues con acompañamiento. Súper importante que haya un acompañamiento para que, por favor, pues si quieren de pronto hacerlo, la idea cuál es que me paro yo enfrente y voy a mirar enfrente de mí, voy a convocar enfrente de mí, y de hecho si quieren lo pueden ir haciendo quienes quieran hacerlo en este momento, pueden convocar enfrente de ustedes a aquellas personas, personitas que no nacieron, que hacen parte de su sistema familiar y que por alguna razón no fueron incluidos, porque por alguna razón no se tuvieron en cuenta, porque por alguna razón no fueron vistos. Y si se dan cuenta van a empezar a ver enfrente de ustedes personas parándose ahí. Ni siquiera puede que no les vean la cara, pero es probable que les vean la silueta o una luz o una sombra o una presencia. Entonces es probable que esas personitas que están ahí enfrente de ustedes sean abortos del sistema familiar que no fueron incluidos y que por alguna razón hoy están pidiéndonos ser vistos y ser incluidos. Entonces ahí lo primero que hacemos es sentir en nuestro cuerpo. ¿Qué se siente en el cuerpo cuando vemos a estas personas enfrente de nosotros? Vayan al sentir, no lo piensen, siéntanlo. Cualquier cosa nos sirve, una presión en el pecho, algo en el estómago, escalofrío, me pican las piernas, siento tensión en los hombros, tensión en las manos, tengo las manos apretadas, sudor, dolor de cabeza. Cualquier señal es información. Guarden la información y cualquiera de estas señales que sea resistencia se va a manifestar como una tensión. Resistencia que a incluir a aquellos que no han sido incluidos por el sistema. Y yo no los incluyo porque soy muy leal al sistema y desde mi conciencia colectiva elijo hacer lo que mi sistema hizo. Y es no hablar de eso, no mencionarlos, no tenerlos en cuenta. Y hoy es la oportunidad para hacerlos parte y hacerlos pertenecer a este sistema. Y somos nosotras, el sueño de nuestro árbol genealógico, las que tenemos la posibilidad de incluir y de hacer parte. Entonces luego de sentir nuestro cuerpo vamos a decir en voz alta o mentalmente, como lo quieran hacer, a cada una de estas imágenes que tengo enfrente de mí: te veo, veo tu dolor y lo dejo contigo. Veo tu dolor y no hay nada que pueda hacer excepto incluirte y hacerte parte de mi experiencia de vida. Ahora te veo, haces parte, perteneces, y hoy, aquí y ahora, te doy un lugar en mi corazón. A cada uno de estos seres que no tuvo su lugar, hoy le vamos a dar ese lugar, y al darle lugar, yo voy a ocupar mi lugar. Vamos a hacer entonces ahí una respiración profunda, inhalando, exhalamos profundamente, sentimos el cuerpo y dejamos que el cuerpo se exprese. Le permitimos que se exprese de esta manera como se está expresando. Si sentimos resistencia, tensión o presión, es porque necesitamos seguirlo haciendo. Y también les puedo compartir una meditación para incluir a los excluidos. Y si sienten que fue cómodo, sencillo, fácil y que fluyó, es porque el movimiento ya se realizó y ya pudimos hacer inclusión, por lo menos de algún excluido que nos estuviera haciendo ruido, por lo menos ya se pudo incluir. Entonces, podemos continuar con los abortos propios.
¿Listo? Entonces vamos a hablar un poquito de esto y bueno, como les decía, recapitulando, bueno, ahí Mónica me dice, nací luego de que mi mamá perdiera un bebé en el parto y ella me dice que ella quedó embarazada. O sea, es probable que tú tengas entonces un hermano no nacido antes que tú. ¿Sí? Y esto también tiene que ver con un yaciente. Es una figura del árbol genealógico que se llama el yaciente. Y como les decía, cuando uno tiene un yaciente, uno compra cosas de a dos, repetidas, o vive sintiendo una soledad extraña, como que alguien te hace falta, o inclusive de niños, los niños que piden hermanito, esos niños que le dicen a los papás, mami, yo quiero un hermanito. Ese bebé no está pidiendo algo que quiere, sino que tuvo, pero que no se ha reconocido. Un niño no pide lo que no tiene, un niño pide lo que tuvo y no fue reconocido. Entonces, a veces los niños cuando nos piden hermanito para ellos, lo que realmente nos están diciendo es que incluyamos esos abortos que no han sido incluidos. Entonces, como les decía, algo más grande decidió que ese aborto se diera, algo más grande decidió que ese bebé no naciera y ese bebé no nació para darle más vida a mi vida. Entonces lo primero es que pues vamos a liberarnos de la culpa si es que hay algún tipo de culpa con respecto a esto, con esta nueva mirada, con este nuevo paradigma y es que la vida es quien decide. Yo nunca tomo decisiones por mi cuenta, yo solo cumplo un rol y participo de la experiencia de vida como debe ser, pero la vida es la que sabe por qué y para qué. Entonces, lo primero, me libero de la culpa porque yo no soy quien decido. Lo segundo es reconozco que este bebé tenía una misión en mi vida y que este bebé cumplió su misión al no nacer. ¿Esto qué quiere decir? Que así como hay seres humanos que viven 100 años, 103 años, 80, 20, 15 y cumplieron su misión cuando su alma eligió irse, pues asimismo estos bebecitos que no nacieron o que vivieron pocos meses dentro del vientre materno, pues de alguna manera cumplieron su propósito aunque hayan vivido muy poquito tiempo. Entonces, hubo un propósito y este propósito más grande está lleno de amor, tanto por el sistema como por la madre de ese bebé. Y por lo tanto, entonces lo que yo tengo que hacer es reconocer la grandeza de la vida al haber decidido que ese bebé no naciera. Y luego, perdón, aquí hay una pregunta, dice, ¿aplica para bebés de menos de un mes de gestados? Claro, aplica para todo tipo de abortos, ¿sí? Espontáneos o decididos voluntariamente, de un mes, de un día, pues a veces inclusive hemos tenido abortos o pérdidas que ni siquiera nos dimos cuenta, pero en nuestra información celular está ese dato, ¿no? Entonces es importante que tengan en cuenta que hay que hacer el ejercicio de la introspección, de ir adentro para poder reconocer en nosotros que sí hemos tenido pérdidas y que de pronto ni siquiera nos hemos dado cuenta. Muy bien, aquí voy a leer la siguiente pregunta. ¿Cómo saber si he abortado sin darme cuenta? Lo pregunto porque varias personas que trabajan con terapias alternativas me nombran que tuve un aborto. Ok, Juana, pues sería importante. Eso ya es información, eso no es casual. Pero sería importante también que tú fueras a tu interior. En este momento, si quieres, lo puedes hacer. Cierra los ojos, haz una respiración profunda y pregúntale a tu sabia interna si tuviste un aborto. Y lo primero que te responda tu sabia interna, esa es la respuesta. No lo pongas en duda. Ahí está la información. Si tú sientes que sí es la respuesta, entonces inclusive te puedes preguntar a ti misma de qué género iba a ser ese bebé, si era niño o niña, y lo puedes saber también. Nosotras como mamás estamos tan conectadas con esa vida que podemos saber si era niño o niña con preguntárnoslo, con preguntárselo a nuestra información celular. Muy bien. Sandra Fuentes. Ok. Se puede hablar de un aborto emocional en el caso de quienes son abandonados por sus padres y sentir que no tienen un lugar claro en la vida.
Sandra, muy buena pregunta. Bueno, esa pregunta tiene más que ver que con aborto. Yo lo trabajaría como una herida, un trauma de la infancia, que es una herida de abandono, ¿sí? Entonces digamos que es un tema diferente, o le daría yo un enfoque diferente, porque el aborto tiene que ver con no nacidos, ¿sí? No nacidos, y pues una persona que fue abandonada por sus padres sí nació. La vida decidió que sí naciera, y la vida decidió que viviera es la experiencia de abandono para poder sanar esta herida y pues tener los recursos que cada herida nos da. Ahora, ahí te diría algo importante, y es que cuando unos padres tienen a su hijo y lo entregan o lo abandonan, lo que hay que reconocer allí es que los padres, la única responsabilidad que tienen los padres es dar la vida, ¿sí? El resto es añadidura, como decimos en mi tierra, es ñapa. Y si hemos tenido padres presentes es muy bueno, es muy chévere, es muy bonito. Pero si no los hemos tenido, ellos ya nos dieron la vida. Esa era su responsabilidad. Y ya cumplieron cuando nos pusieron en este plano. Entonces de ahí para allá lo demás es un regalo que nos dan algunos que estamos siendo muy de buenas, pero hay otros a los que no, pero les dieron la vida. Y hay que reconocer eso, y no nos deben nada, nos dieron la vida, no nos deben nada, nos dieron lo más grande. Entonces yo lo que te recomendaría, Sandra, es trabajar la herida de abandono más que una sanación de aborto, ¿sí? Y reconocer que tus padres, así te hayan abandonado, te dieron la vida. Y fue lo mejor que pudieron hacer seguramente. Por eso eres quien eres hoy y eres una maravillosa mujer. Entonces, gracias a ese abandono, eres lo que eres. Hay que honrarlo. Estuvo como es, estuvo bien, y todo hace parte y pertenece. Muy bien. ¿Quién más? Ok, ya no hay más preguntas. Entonces, bueno, entonces vamos a continuar con el proceso de reconocimiento y de honra de los abortos. Entonces, vamos a nuestro interior, nos preguntamos si tuvimos algún aborto del que no tuvimos conciencia, o inclusive aquellos que hemos sabido que tomamos la decisión, entre comillas, de abortar. Pues entonces vamos a preguntarnos qué sexo tenía ese bebé que venía, ¿sí? Y entonces le vamos a preguntar a nuestra sabia interna, y esa sabia interna nos va a dar la información. Cuando tengamos esta información, pues lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un nombre a este bebé, le vamos a poner nombre, y le vamos a dar un lugar en nuestra casa. Entonces, una forma de darle lugar a ese bebecito es, por ejemplo, teniendo un altar para él. Yo comparto mi altar de mi bebé no nacido con mi niña interior. Entonces, en el mismo altar en donde tengo a mi niña interior, tengo a mi angelito, lo represento con un angelito, que es ese bebé no nacido y que tengo en cuenta siempre, ¿no? Eso es algo muy importante, y es que a mí normalmente me preguntaban: Lina, ¿y tú por qué no tuviste hijos? Y yo decía: ah, no, porque no quise, pero yo sí tuve un hijo. Lo que pasa es que no nació, y yo no lo mencionaba nunca. Claro, con razón me hacía ruido, y los excluidos hacen mucho ruido. Y a mí literalmente me hacían ruido unos niños en mi parque jugando muy ruidosos. Y a mí me fastidiaba un montón. Cuando yo hice la inclusión de mi bebé no nacido, este ruido dejó de fastidiarme. Pero antes era un fastidio hasta con ansiedad. Ahora no, ahora los puedo escuchar tranquilamente porque sé que tenía que ver con este llamado de atención de este bebé que no había sido incluido. Un embarazo ectópico, lo mismo, el mismo manejo, porque es un embarazo, o sea, hubo vida, se dio vida, ¿sí? Pero esa vida no vio luz. Entonces también puede considerarse como un ser que necesita ser visto e incluido. ¿Listo? Entonces íbamos en el ritual de hacerle un lugar a ese bebé, ponerle un nombre, ponerle un lugar donde yo pueda estarlo honrando constantemente, y utilizar una figura para representarlo. Puede ser un angelito, puede ser una flor, una velita, lo que ustedes sientan que se relaciona más con ese ser al que le vamos a dar lugar. Y reconocerle a este bebé que estuvo al servicio de la vida,
Y para poderle reconocer que estuvo al servicio de la vida, yo tengo primero que reconocer qué me aportó a mí ese bebé que no nació. Porque algo nos aportó. Si el objetivo es que le da más vida a la madre al no nacer, ¿qué me permitió a mí ese bebé al no haber nacido? Entonces, en mi caso concreto, lo que yo reconocí como parte de la vida que le dio a mi vida este bebé que se llama Samuel, es que cuando él vino al mundo, pero no, bueno, estuvo en mí, pero no nació, en ese momento mi tema de laboral creció un montón, empezó a fluir un montón. Y yo después reconocía que si yo hubiera tenido a este bebé, tal vez no hubiera podido realizarme en lo que había encontrado que era mi misión, porque ya llevaba mucho tiempo perdida en otra carrera y haciendo otras cosas que no hacían vibrar mi alma. Y cuando por fin encontré lo que me hacía vibrar, fue precisamente cuando este embarazo se dio y yo no podía tenerlo. Pues la verdad yo me di cuenta que estaba embarazada cuando tuve el aborto. Pero hoy entiendo que la manera en la que este bebé apoyó y me dio más la vida, le dio más vida a mi vida fue precisamente no estando en esta vida para que yo pudiera realizar todo mi potencial como tenía que ser y era sin él, ¿sí? Entonces hoy lo reconozco y hoy honro que hoy yo he logrado lo que he logrado o estoy donde estoy en gran parte y en gran medida gracias a este bebé que no nació, ¿sí? Entonces es importante que cada una de ustedes, quienes tengan que hacer este tipo de trabajo, pues reconozcan cuál fue el regalo que ese bebé que no nació les dejó, porque está el regalo. Mientras no se ha visto el regalo, es como si ese bebé no estuviera siendo visto. Y por lo tanto, entonces, ver el regalo hace parte de la inclusión y de darle lugar a ese bebé en nuestra vida. Lo otro es mencionarlo cuando nos pregunten, ¿tú cuántos hijos tuviste? Pues 3, uno que no nació y 2 más, ¿sí? O ¿cuántos hijos tuviste? No tengo hijos, no, tuve un hijo que no nació o tuve 2 hijos que no nacieron. O sea, como sea el caso, pero es necesario darle lugar porque si no, este excluido va a seguir haciendo ruido de alguna manera hasta que le demos lugar. Muy bien, entonces reconocer el regalo que nos dio al darle más vida a nuestra vida. También es importante mostrarle a su padre. Es súper importante mostrarle a su padre porque miren, muchas veces estos abortos ocurren y esa persona ni siquiera se enteró de que había un bebé, ¿sí? No se enteró conscientemente, pero en su información celular el hombre también tiene este dato y hay una conexión muy, muy importante con la vida. Entonces, este hombre siempre va a estar sintiendo algún vacío, alguna incomodidad, algún desubique o inclusive su vida no va a fluir de la misma manera porque aunque él no sepa que tuvo un hijo y que ese hijo no nació, él lo va a sentir, lo va a percibir, ¿sí? Y de hecho hay un dato que nos regala también Bert Hellinger con sus constelaciones familiares, y es que cuando una pareja aborta, lo más probable es que esa pareja, si no pueden superar juntos ese duelo, esa pareja se separe, ¿sí? Es muy probable que eso pase porque se rompen muchas cosas dentro de la relación cuando ocurre un aborto que no es incluido. Cuando se le hace duelo y lo podemos hacer juntos, es muy probable que esa pareja siga junta y pueden tener hijos después. Pero cuando no es así, cuando se hace desde un lugar desordenado, la relación tiende al fracaso. Entonces, importante también ese dato. Entonces, íbamos en darle lugar al padre de ese bebé. No necesariamente yo tengo que irle entonces ahora 10 años después a contar a este hombre que yo tuve un embarazo de él y que después yo decidí abortar y que no le dije nada. No, esto no es necesario. O sea, hay veces que después hay verdades que no son necesarias de expresar en este plano físico, pero sí es importante que yo en un plano metafísico sí lo haga. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer un diálogo con una silla vacía en la que le voy a decir a este hombre que yo tuve un embarazo de él y que no le dije nada por X o Y,
pero que yo tomé la decisión y ya sabemos que no fui yo, la vida tomó la decisión y que fue lo mejor para los dos, pero que hoy, al incluir a tu bebé dentro de tu sistema familiar, también le das lugar a él como padre de este bebé. Y entonces le dices, visualizando frente a ti al hombre que fue el padre de este bebé y visualizando frente a ti a este bebé que no nació, hacemos un movimiento de, le digo al padre, mira, este es tu hijo, este fue el hijo del que no supiste y que no nació para darnos más vida a tu vida y a la mía. Y luego le voy a decir a este hijo, hijo, mira, este es tu padre, este fue el hombre que yo elegí para darte la vida y fue el hombre con el que yo decidí tener una relación y pasar la vida. Él es tu padre y le doy lugar a su padre en la vida de ese bebé que no nació. María Guadalupe dice, puede pasar que sea el hombre el que lo sienta y se dé cuenta. Totalmente. Yo he tenido casos de hombres que dicen que perciben que tuvieron un hijo y lo averiguan y preguntan porque realmente sienten que hay algo ahí que no se les dijo. Es muy fuerte, como les decía hace un rato, es que la conexión con la vida es tan grande. Cuando un hombre pasa la vida, esa conexión es muy grande, ¿sí? Aunque obviamente haya tantos hombres heridos hoy en día que no se permiten ese tipo de conexiones, pero la conexión está ahí. Lo que pasa es que está cubierta de mucha mierda y por eso pues como que se nula un poco, pero está y es muy fuerte, porque un hombre que pasa la vida está conectado, está vinculado con ese bebé de por vida. Y eso es algo que hay que también mencionar, ¿no? Y es que nosotros tenemos vínculos de vida con los hombres con los que hemos pasado la vida. Así ese bebé no haya nacido, yo siempre voy a estar vinculada a este hombre con el que pasé la vida, así no haya tenido ese hijo. ¿Por qué? Porque fue alguien con quien yo pasé vida, ¿sí? Y ese vínculo es indestructible. Entonces, quienes trabajan en árbol genealógico, es importante que incluyan a estos hombres con quienes pasamos la vida dentro del árbol genealógico, como exparejas, y debemos darles las gracias por haber pasado la vida con nosotros, ¿sí? Entonces, Lucía dice, ese vínculo, ¿cómo se manifiesta? Pues lo que se manifiesta es el desorden que hay cuando yo no reconozco el vínculo, más bien es ahí cuando hay manifestación. ¿Por qué? Porque entonces si yo no reconozco a ese hombre con quien yo pasé la vida, yo voy a tener conflictos con mis relaciones de pareja, ¿sí? Y entonces el ruido que me haga mi relación de pareja va a ser el llamado a que yo reconozca el vínculo que tengo con este hombre del pasado con el que yo pasé la vida. ¿Listo? Y otra pregunta, ¿y si no se sabe quién es el papá? Pues a mí esa pregunta me parece muy importante porque siempre sabemos, ¿no? O sea, en el fondo sí lo sabemos, ¿sí? Tu sabio interior sabe con quién pasó la vida. Eso es muy, o sea, eso es una información celular, ¿no? Está grabado en nuestras células. Entonces ahí está la información. Si no la vemos o no la reconocemos es porque no la queremos ver. Y para esto pues yo siempre utilizo un mantra y este veo, que elijo verte, quiero ver, o elijo ver, elijo saber. Y cuando practico mucho este mantra para este tipo de información, la información empieza a salir. De algún lado empieza a salir y me empieza a llegar. Me llega la información y yo simplemente lo sé, ¿sí? Pero entonces es probable que tengamos que decir, oiga, yo quiero ver la verdad está en mí, quiero verla. Muy bien, bueno, ya Lucio me está diciendo que nos quedan 10 minuticos, entonces voy a ver qué me falta. Entonces vamos a reconocer a ese niño, vamos a darle nombre, vamos a ponerlo en un lugar importante en nuestro altar, vamos a mostrarle a su padre, al padre vamos a mostrarle a su hijo, vamos a asumir la responsabilidad de la decisión que tomamos, no la culpa, responsabilidad. Luego vamos a honrar los regalos que ese bebé nos dejó sin haber nacido,
para poderlo incluir, debo reconocer esos regalos y debo reconocer la vida que le agregó a mi vida. Eso es importante. Entonces, para terminar, vamos a hacer un pequeño ejercicio, un movimiento sistémico en el que vamos a convocar frente a nosotros a todos aquellos bebés o a aquel bebé nuestro que la vida eligió que no llegara a la vida, que su alma eligió que era mejor no nacer para agregarle más vida a mi vida. Entonces lo vamos a convocar enfrente de nosotros y si son más, pues está bien, los convoco a todos, los voy a poner enfrente de mí, voy a hacer una respiración profunda, exhalo y mientras tanto voy a sentir mi cuerpo, cómo se siente mi cuerpo frente a este ser y cómo lo veo. Lo veo feliz, lo veo triste, lo veo llorando, lo veo sonriendo, o veo que no me mira, que me da la espalda tal vez, o siento que yo no lo puedo mirar, o siento que la cabeza se me agacha, o siento que me quiero ir, que quiero salir corriendo. Todos estos sentires son importantes para el proceso. Entonces, una vez habiendo convocado a este bebé y habiendo también sentido nuestro cuerpo, vamos a ir a tomar a ese bebé y lo vamos a tomar en los brazos y lo vamos a arrullar en nuestros brazos, lo vamos a arrullar y vamos a ver cómo él apenas lo vamos arrullando, podemos hacer el movimiento del arrullo y cuando lo estamos arrullando vamos a ver cómo ese bebé se va poniendo cada vez más tranquilo, cada vez tiene más paz. Y yo le puedo decir, cuando sienta que ya hay paz en este bebecito, le puedo decir, ahora te honro, te perteneces, haces parte de mi experiencia de vida, te doy un lugar en mi corazón, ahora puedes ir a la luz, en la luz solo hay amor para ti, en la luz hay perdón, en la luz hay felicidad, en la luz está todo lo que tú eres, puro amor. Te doy las gracias por la vida que le diste a mi vida. Hoy honro tu lugar y agradezco que hayas venido y agradezco lo que me hayas dejado. Y hoy te entrego a la luz. Entonces vamos a hacer un gesto de como si nosotros con las manos, con una mano le cerráramos los ojitos al bebé. Le cerramos los ojitos y luego lo vamos a entregar a la luz. Lo entregamos a la luz y estén pendientes de todo lo que siente el cuerpo con esta entrega. Puede haber tristeza, puede haber dolor, puede haber felicidad, puede haber tranquilidad, paz, comodidad. Sientan lo que tenga que ser sentido. Quienes sientan de pronto tristeza y tengan que llorar, permítanse llorarlo. Es importante porque es parte del proceso de darle un lugar tanto al bebé como al dolor por no haberlo tenido. Es importante reconocerlo y es importante sentirlo. Luego vamos entonces a entregarlo a la luz y apenas lo entreguemos a la luz, vamos a darle la espalda al bebé no nacido y vamos a ir caminando hacia la vida. Y tan pronto como vayamos caminando hacia la vida, entonces nos vamos a ir dando cuenta qué siente nuestro cuerpo cuando damos la espalda a este bebé que ya no está en la vida y nosotros estamos listas y listos para ir hacia la vida que nos dio este bebé. Y sintamos en el cuerpo qué se siente: confianza, tranquilidad, comodidad o resistencia, duda, miedo, dolor. Todo lo que sientan es válido y hace parte del proceso. Para terminar el movimiento vamos a hacer una inhalación profunda. Exhalamos. Damos las gracias por la oportunidad de sanarnos.
y estamos presentes aquí y ahora. Pueden ir abriendo sus ojos a su ritmo y hemos terminado. Yo les voy a compartir la oración para la sanación del aborto. Se las voy a compartir al grupo para que el grupo lo comparta con el chat. Y les voy a mandar también la información sobre el libro del gemelo y las 2 meditaciones que les mencioné también durante la charla. Me encantó compartir con ustedes. Muchísimas gracias. A ti, Bellalina, muchas gracias. Creo que fue una conferencia bastante nutrida. Por acá alguien pregunta rápidamente para que le Sí. contestemos si quieres por cuánto tiempo el altar y si no hay forma de tener un altar o algo similar, basta con las demás actividades para reconocerlo. Sí, claro que sí, sí, sí. O sea, para mí es importante el altar, pero yo, por ejemplo, cuando no lo podía tener, pues tenía solo el angelito y lo cargo para donde voy. O sea, siempre voy con mi angelito en el bolso o lo pongo en donde estoy trabajando, lo pongo a un ladito, como para que siempre, para siempre recordarlo. Este bebé necesita ser recordado. Y va a llegar el momento en que ya voy a sentir que el movimiento terminó y que ya lo puedo dejar quietico en algún lado. Pero por lo pronto, mientras estemos en sanación, es importante cargar con nuestro angelito para todos lados hasta que sintamos que ya cumplimos con la inclusión.